Yo lo he visto, estaba ahí, yo lo he visto. Chicos, yo también lo he visto. Lo he visto, estaba ahí. ¿Por qué no me creen? Estaba ahí, yo lo he visto. Yo también lo he visto. Pero créanme, ¿por qué no me creen? Hasta algo tú estás diciendo. Sí, lo he visto, yo lo he visto. Por eso, yo también he visto. Creo que yo también lo he visto. Mira, tú estás haciendo Ya la burla basta, de Carlos, mí. ¿Por qué haces la burla? Camila, ya. Es que Tal vez era un ratero. Mejor iremos a averiguar. Nos puede estar robando. no estoy segura de lo que era, pero había algo o alguien. Mejor, volvamos a nuestra plática de hace un rato. Ay, sí. ¿Para seguir rompiendo cosas valiosas? Por sus pedos mentales del colonialismo que supuestamente seguimos viviendo. Pero sencillo. El que se quiera ofender, que se ofenda. Hay que tener una mente muy débil para que algo así les afecte. Vive y deja vivir. Tenemos que seguir hablando, pues. Si no eres parte de la solución, sos parte del problema. Ay, Noelia, ¿cuál problema? Más bien, dame las cartas. Puede que tenga algo interesante que sirva para mi contenido. Me arrepiento en el alma y... ¿Qué? ¿El abuelo acaso hablaba ruso? ¿El abuelo hablaba ruso? Ay, primito. Güey, préstame. ¿Qué hablaba ruso? Quechos, pues, ¿cómo va a ser ruso? Está hablando justamente de que se arrepiente por no haber enseñado quechua a sus hijos, de no haber transmitido su cultura. Dice así: fue por cuidarlos, para que no los humillen por hablar nuestro idioma, vestir nuestras ropas, nuestra costumbre. Ahora siento que en vez de hacerlos un bien, les hicimos mal. Espero que algún día entiendan el valor de nuestra herencia. ¡Sí! Ahora sí está hablando de nuestra herencia, de mi herencia. A ver, ¿qué más dice? A ver, seguiremos leyendo. Tal vez escrito en quechua para que encontremos su... ¿Cómo se llamaba? Su... Tapado. Su tapado, eso. ¿Qué más dice? Seguir leyendo, primito. Ahora sí soy tu primito. Josué, no todo es dinero. Hay tanto dolor en las palabras del abuelo. Fíjense en nuestra vestimenta, nuestra cultura, las costumbres. Todo es europeo. Ya no hablamos la lengua materna. Ya hasta hemos olvidado de dónde venimos. Yo vengo de Monteagudo. Ahora, ustedes, eso ya no sé. Yo vengo de la ciudad, obvio. Ay, válgame Dios. El hecho de negar tus raíces indígenas no harán pues que desaparezcan. Creo que tú también tienes una herida bien profunda del colonialismo. Y eso de creer que hay una raza superior y pensar que eso de ser blanquito es mejor. Ya, sí, los españoles han venido y han hecho lo que han querido, sí. Nosotros somos mestizos, somos resultado de esa combinación de culturas y... Bueno, no vamos a negar que lo han hecho a la mala, ¿no? Y con violencia, pero... Ya está, ya fue, ya. ¿Qué vamos a hacer? ¡Qué manera de entender! O sea, el hecho de que hayan venido a imponer su cultura sobre la nuestra, ¿acaso no importa? Pero ya está. Ha sido algo bueno porque nos han traído civilización. Si no, imagínate, Carlitos, seguiríamos siendo por ahí salvajitos, nómadas. Vos con tu penacho, con tu taparrabos, ya. No quiero ni imaginarte, Carlitos. Entonces, Tienes que entender pues eso de valorar otra cultura más que la tuya. No solo es el hecho del pasado. estás loco. Creo que vos te han civilizado tan biencito que hasta ya eres todo un blanqueado. ¿Qué? ¿Qué es eso? Vos estás cansando ya vos y tus palabritas. Eso eres. Vos y tus palabritas me estás cansando. ¿Qué es ser blanqueado? Eres un blanqueado. Camila, estás vos eres el culpable de todo esto. Vos eres el culpable de todo esto. Voy a tener que ir a la ambulancia. Voy a tener que ir. ¿Dónde está? Mi nariz, no. Ay, no es nada, Camila. Sí, está bien. No hay problema. Ay, qué exagerada que sos, Camila. Ay, cállate. Ya basta. Tenemos cosas importantes todavía que conocer de la carta. Como, por ejemplo, ¿dónde está guardado su dinero del abuelo? Solo Eso nomás. pensás en lo material. No todo esto es plata.
Aquí, el abuelo ha dejado sus memorias escritos en quechua. ¿El abuelo sabía aymara, ruso? Aymar, ruso, es quechua. Quechua. Ya, pero no me grites. Escuchen, aquí hay algo importante. El abuelo ha sido acusado de ladrón una vez. Dice, un día se perdió un juguete en la casa donde trabajaba mi madre. Y me culparon a mí sin pensarlo. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? El abuelo nos cuenta sus sufrimientos. ¿Y qué quiere que hagamos? ¿Que lloremos? Ya está, ya fue. Eso es cosa del pasado. A ver, seamos honestos. ¿Nunca han sentido que alguien les haya hecho sentir inferior? No, Axel, no, conmigo eso no va. A mí me ha pasado muchas veces. Les voy a contar una de esas. Cuando una vez he ido pues a una tienda, no de esas que venden ropas caras y bonitas, shopping, ¿qué le dicen, no ve? A ver, Carlos, no es shopping, es shopping. Shopping. Eso pues, la cosa es que no me han dejado entrar, porque dice que no estaba vestido adecuadamente. Yo sé que era, pero otra cosa. Bueno, igual hay que aguantarse, ¿no? Gente de mierda siempre y en todo lado. Oye, Josué, ¿te pasa algo? Bah, es que a mí también me han discriminado y me han mirado sobre su hombro y solo por no tener plata. ¿Acaso eso es necesario? Claro pues, de eso no deberías ni dudarlo. No debería serlo, pero la piel más clara, más cercana al blanco, está mejor visto. Si tenés un apellido indígena, ya te arruinaste. Si venís de provincia o área rural, sos considerado un indígena. Es decir, ser blancón, tener apellido español, venir de la ciudad y no del campo, parece un valor social. ¿Será que tu color de piel puede determinar tus amigos, tu estatus social, tu chica? Claro, como te estaba diciendo, no dudes de eso. Ya basta, chicos, ya me cansaron. Sí, Carlos, vamos a tu shopping. A ver, decir eso en quechua. Chicos, apúrense, ¿no tienen hambre? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas, provecho. ¿Fresquito para mí? Qué estético se ve este lugar. La verdad me gusta mucho. Está bonito. Sí, Sí, la verdad, lindo. Para unas fotitos. Lindo lugar. está muy bonito. Pero, a ver, escuchen. Hoy en el colectivo, una señora prefirió quedarse parada a sentarse al lado mío. ¿De verdad le ha pasado eso al abuelo? Eso, la verdad, es muy triste. Sí. ¿Y vos, Carlitos, que vivías por aquí cerca, no venías a visitarlo? La verdad, anoche estaba tan ocupado en mis cosas que me había olvidado por completo del Tata Félix. Ahora, que en paz descanse, de verdad me arrepiento. La soledad duele mucho. Y quizá no veníamos por no vernos a nosotros. ¿Será que teníamos vergüenza? El racismo antes creo que no era tan grave, ¿no? No recuerdo haber visto tantos problemas de racismo cuando era niño. El racismo es desde antes y siempre ha dolido así. La única diferencia es que antes no se hacía nada. Es una herida que aún duele porque aún siento que realmente sangra. Ubica, ¿no ve que antes los patrones violaban a las mujeres indígenas? Y no más porque pensaban que era de su propiedad y no hacían nada. ¿A las mujeres? ¿De verdad les hacían eso? Eso hacían pues. Sí, incluso cosas peores.
Ya ¿En serio? Yo no sabía nada de eso. Gracias. Carlos, estoy pensando en lo que dijiste. ¿De verdad les pasaba eso a las mujeres? En serio, pues pasaba eso. Y estos últimos tiempos, no sé si las cosas han cambiado. De verdad quisiera creer que sí. Sí, pero ahora he escuchado que hay una ley de esas contra el racismo y toda forma de discriminación, ¿no ves? Esa ley, estoy seguro que tiene que ayudar, debe ayudar esa ley, estoy seguro. Ay, pues, pero de nada sirve decir que no hay racismo cuando nuestras acciones siguen siendo otras. Además, es difícil, no es fácil poder denunciar a un tipo que te grita en la calle, ¡indio de mierda! Chicos, no hay servilletas. No hay servilletas. No debe traer seguro. Mira. Disculpen, ¿puedo usar su servilleta? Oye, ¿tu mesa? No, se había acabado. Oye, pero ahí tienes vos para limpiarte. ¿Qué es eso? ¿Tu babero o qué es? Con eso limpiate. Gracias. ¿Cómo viene incomodar así? No dejen comer tranquilo. Oye, Carlos, ¿todo bien? ¿Todo bien? No pasa nada. Esos tipos de allá te están molestando. Si quieres, voy y les digo algo. Ya, Camila, tranquila, basta. Hacerle. Ya, Camila, tranquila. O sea, este siempre es. ¿Qué pasa? ¿Te estás quejando con tu patrona? ¿Qué es? ¿Pasa algo? Depende, pues ¿quieres que pase algo? ¿Quieres que pase algo? Párate pues. Claro, pues si me buscas va a pasar, si me buscas va a pasar. Ya, basta. Estos indios, ahora que están en el poder, se creen más que uno. Que no conocen cuál es su lugar. ¿Cuál lugar? ¿Cuál lugar? Oye, ¿qué te enojas? ¿O vos también eres indio? Ah, mira, ese es el Choquito, mira, yo lo conozco. Es pues mano torcida, Vaya grupito. Un indio ¿Qué es? ¿Tienes algo para decir? ¿Tienes algo para decir? y un pobretón que no tiene dónde caerse muerto y le tienen que pagar la comida. ¿Qué me has dicho? ¿Qué me has dicho? ¿Qué me has dicho? A mí me estás buscando. Si me buscas me vas a encontrar. Ya, ven, pues ven, si me buscas va a partir. Necesito asimilar mi verdad, solo quiero reencontrar. Perdí mi voz siguiendo ideas que no van, necesito despertar. Buscaré todo lo que es esencial, volveré al origen, a mi realidad. Es esencial, volveré al origen, a mi realidad. Como encuentro mi fuerza para despertar, reconectando mi alma con lo esencial. La tierra, la pacha, mi madre me abrazan, vibran mis sentidos buscando un camino. Es tiempo de despertar. Herencias, las que son de verdad. Culturas que habitan ahí están en todo lugar. Caminos con cierres de ciclos voy a recorrer, abriendo mi mente, espíritu, alma para renacer. Buscaré todo lo que es esencial, volveré al origen, a mi realidad. Buscaré todo lo que es esencial, volveré al origen, a mi realidad.